Gracias, José. Ha sido bien didáctica la explicación. Justamente como lo has mencionado, la lista de verificación, sea documentaria, administrativa o para el tema de financiamiento, es vital debido a que es lo que te va a garantizar que la compra que tú deseas realizar en algún inmueble, que puede ser tu departamento, alguna vivienda, algún condominio, sea de la más exitosa, ¿no? Aquí básicamente de repente me voy a detener un poquito porque nosotros como abogados, o por lo menos un abogado que tenga conocimientos en temas inmobiliarios, le va a pedir justamente toda esta lista de documentos para hacer una investigación previa, porque ustedes como compradores, al poder realizar una inversión, porque al final es una inversión sea para vivienda, para negocio, o de repente mixta, el detalle es de que van a disponer de un dinero, y no es un dinero poco, ¿no? Entonces, es mejor garantizar que ese dinero vaya a buenas manos, que surta los efectos justamente de tener su vivienda o de construir su primer hogar, y esa es la finalidad digamos, de nuestra asesoría por parte como abogados, ¿no? Obviamente aquí no solamente es un análisis netamente legal, sino también a veces hacemos un análisis técnico, porque pasan por varias aristas. Una vez que mencionó la documentaria, efectivamente tienes que ver los títulos de propiedad, que nosotros lo conocemos como las partidas electrónicas que pide registros públicos. Hay que hacer lectura de títulos archivados para verificar si es que no ha habido ningún vicio, error u omisión legal de los antecedentes digamos, de tu compra, o incluso de los antecedentes de la persona quien te va a vender, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en registros públicos está digamos, la teoría del tracto sucesivo, que es decir, tienes que ver la secuencia de todos los propietarios anteriores. Es decir, tú tienes que llegar a evaluar que todas esas anteriores compras no tengan como que ningún defecto o contingencia, ¿no? Porque eso va a garantizar que a futuro no tengas ningún problema. Entonces puede ser que pase que, no sé, se vendió esa propiedad 2 veces, o está embargado, o tiene alguna carga técnica que de repente no se pueda subsanar y tengas el problema de una demolición futura. Entonces, todo eso se evalúa. De repente nos vamos aquí a un lado un poco más técnico y tendremos que revisarnos, ojo, las medidas del inmueble, ¿no? Si está, de repente, si coinciden con los linderos, tanto de manera documentaria en registros públicos, tanto en la municipalidad y tanto físicamente. Es decir, se hacen estos 3 tipos de análisis, porque basta que una difiera, ya vas a tener un problema porque, digamos, tú compras la casa o el departamento y no coinciden los metrajes, vas a tener que realizar un procedimiento de rectificación de áreas o linderos o medidas perimétricas, dependiendo. Hay varios procedimientos, pero digamos, te va a generar un costo adicional. De allí también se tiene que evaluar, digamos, a tu comprador, digamos, a tu vendedor, mejor dicho, ¿no? Es decir, si de repente no tiene deudas, porque puede ser que tenga deudas y esté en camino a algún proceso judicial, por eso es que nosotros hacemos búsquedas en el Poder Judicial para, sobre todo, descartar que el inmueble que tú quieras comprar esté libre de alguna contingencia judicial o extrajudicial, o por lo menos que ya esté libre de algún gravamen, ¿no? Incluso también recomendamos hacer la búsqueda anti-indecopy ante la Comisión de Procedimientos Concursales, por esto quiere decir de que al haber tenido el vendedor de repente bastante deuda, puede entrar a un procedimiento concursal, que es decir, a una protección patrimonial. Entonces, una vez que ingresa esta protección patrimonial, la ley indica que todos los actos jurídicos, es decir, que aquí sean contratos, acuerdos, convenios, incluso cartas de intención que lleven, digamos, a formalizar algún tipo de acuerdo sobre la venta o transferencia, digamos, desde la fecha de que inicia la protección por parte del INDECOPI, 12 meses antes, es un periodo de sospecha. Entonces aquí podrías tener igual otra contingencia, incluso, ¿no? Se ha visto casos que pueden revocar bueno, no, ese acto jurídico, es decir, declararlo nulo. Entonces vas a perder tiempo porque ya no vas a poder recuperar realmente tu dinero. Entonces tienes que
hacer toda una estrategia y planificación para que realmente la compra sea segura. Entonces, el último punto que decían ahí es la etapa de financiamiento. Aquí también la estrategia va a depender justamente, en este tiempo, pensábamos de que los precios iban a caer, y por el contrario se han mantenido. Eso es lo que justamente decía José, ¿no? De repente el primer mes, el segundo mes, sí hubo una baja, porque obviamente se sintió la no venta, digamos, de las unidades inmobiliarias, pero el sector repuntó de lo más rápido posible. Entonces, incluso es uno de los pocos sectores que actualmente tienen sus niveles de ventas, sus niveles de ingresos económicos, e incluso en algunos casos, ponderando los meses, digamos, 2020, que si octubre de 2020 y octubre de 2019, se puede ver que incluso ha habido un repunte o un incremento de las ventas. Entonces, esto pasa también por un tema de estrategia. Si ustedes planifican, oye, quiero comprar en un sector que realmente me vaya a acomodar porque es un sitio estratégico, de repente es un sitio muy residencial, es un sitio más turístico, entonces tienes que evaluar los distritos en los cuales tú tienes un poco de afinidad. Obviamente tienes que ver a futuro también los ingresos que vas a recibir, porque tienes que pagar el mantenimiento, los arbitrios, alguna otra contribución que de repente también pueden establecerse en la junta de propietarios. Es decir, tienes que ponerte en todos los casos, hacer tu plan digamos, de compra, porque obviamente tienes que hacer tu presupuesto, y sobre todo, como digo, tratar de asesorarte lo mejor posible, porque eso te va a garantizar, digamos, como que un éxito en tu compra. Así la siguiente, por favor. En el proceso general, justamente, parte desde una búsqueda, ¿no? Siempre recomendamos, de aparte de que sean netamente los distritos que uno quiere de repente vivir o mantener su oficina por un tema de ubicación, también nosotros recomendamos que visite varios distritos, porque esto le va a abrir bastante el horizonte y va a ser incluso, ¿no? Hay departamentos en el mismo lince que pueden costar más que un departamento que está en San Borja, incluso que tiene mucho mayor metraje, ¿no? Entonces va a depender también de tu necesidad, ¿no? De repente quieres un departamento grande o solamente quieres un departamento pequeño, pero un poco más lujoso. Entonces tienes que ver también tu tema de estrategia, pero siempre la búsqueda, yo siempre te recomiendo que vayas a ver mínimo unos 10 a 15 proyectos o unas 10 a 15 casas, porque eso te va a dar, digamos, seguridad en tu compra. Vas a ver toda la diversidad de los productos que hay en el mercado, y sobre todo cada uno de estos inmuebles, o digamos, los propietarios, o incluso los corredores, tiene una particularidad distinta. Entonces, tú al poder visitar, también vas a tener una experiencia distinta por cada una de estas personas y te van a nutrir más en tu decisión de compra, ¿no? Entonces, una vez que hayas hecho la búsqueda, tienes la intención de compra, es decir, puedes comunicar, o sea, has elegido que sea un departamento, una casa, puedes comunicarse al corredor, al propietario, la intención de que quieres comprar ese inmueble, para ver de repente que lo dejen de mostrar por un periodo determinado. Usualmente, en el caso de los corredores, te cobran, pagas, no sé, un monto fijo, pero es igual, si te retractas en no seguir, te devuelven ese dinero, pero justamente paralizas, digamos, la suspensión de que ese inmueble sea mostrado a terceros. Entonces, vas a garantizar que durante ese periodo puedas hacer justamente una evaluación exhaustiva de todos los documentos. Aquí, como ya habéis mencionado, tratamos de revisar todos los documentos, sean registros públicos, Poder Judicial, Municipalidad, Indecopi, antecedentes incluso penales, judiciales, policiales de los vendedores. Entonces, incluso reportes de Infocor, porque lo que tienes que garantizar es que la persona que te está vendiendo sea, digamos, la prueba, no te esté, digamos, timando, o sobre todo de que no llegues a un tipo de estafa, ¿no? Que hace muchos años sí era muy común de que se estafen con la venta de inmuebles, ¿no? Para el caso, digamos, de los departamentos de primera venta que se encuentran en proyecto, tienes que revisar sobre todo que el proyecto cuente con la licencia de edificación, con el proyecto aprobado. Entonces,
puedes hacer incluso una evaluación o solicitar incluso a la municipalidad si la licencia no ha sido revocada, si es que la inmobiliaria no ha tenido ninguna sanción, o el mismo Indecopi para ver si es que tienen algunos antecedentes de repente de maltrato al consumidor o de competencia desleal. Entonces, como digo, tienen que asesorarse de manera adecuada, porque no solamente es, ok, me gustó este departamento, qué bonito, es mi sueño, y a veces del mismo entusiasmo se obvia, digamos, se omiten muchas cosas. Entonces, a veces incluso en lo que yo siempre recomiendo para la compra de un nuevo departamento es lean con mucha claridad el contrato y sobre todo el cuadro de acabados, porque ahí va a establecer de manera detallada qué es lo que va a encontrar justamente en su departamento, en su sala o en la terraza, ¿no? Porque hemos visto casos en que dicen terraza y con área de jardín. Entonces uno piensa que va a venir, no sé yo, su terracita bonita, con sus losetas y también un área de jardín, ¿no? Específicamente con el grass, ¿no? Pero dice área de jardín, no te especifica si trae, ¿no?, la decoración, la piedrita, el gras, una plantita. Entonces, eso es lo que también tienen que preguntar, porque al momento de que uno va a comprar, los vendedores, o sea, por vender, lo van a tratar, digamos, de enamorar con el proyecto, les van a decir, obviamente, les dicen información certera, pero a veces no es que omitan, sino que de repente no te dan con mucho detalle la información. Y esa, digamos, es una etapa porque obviamente estás en unos 15 o 20 minutos con el vendedor, con el broker, en la cual no te dice toda la información completa, sino que al momento de analizar justamente los documentos, tienes que evaluar todos esos detalles, porque, como dicen, no, aquí en el caso de que no he tenido el área realmente del jardín, si tú lo quieres implementar, ya es un costo adicional que no tenías previsto. Y entonces va en contra de tu presupuesto inicial. O incluso de repente, si es que ya tienes planeado tu crédito hipotecario, tu financiamiento, también te puede como que desestabilizar un poco. Entonces tienen que justamente evaluar todo esto. Entonces, yo una vez que ya tengan de repente toda la revisión documentaria, comunican al vendedor realmente su propuesta y entran en una etapa de negociación, que obviamente más que todo va por un tema del precio, la salida o de repente la desocupación del inmueble o cuándo lo pueden ocupar, porque hay veces en que dicen, ok, damos un monto inicial que es conocido como un arras, pero no sé, el departamento o la casa te la damos no sé, en 6 meses. O para el caso, como dicen, ¿no?, de los departamentos nuevos o de estrenos, normalmente uno hace la compra, si que de crédito hipotecario uno paga el 100% de la unidad inmobiliaria y solamente estás a la espera de la entrega del departamento, ¿no? Entonces, en caso si haces de repente la compra financiada con la misma inmobiliaria, puedes ir prorrateando los pagos durante el transcurso de todo el proyecto, que es lo más recomendable, ¿no? Entonces, porque vas a garantizar, primero, que las etapas se vayan cumpliendo de acuerdo al cronograma de obra y sobre todo que tú vas desembolsando de acuerdo al avance, ¿no? Es decir, ok, no sé, según mi cronograma, hoy día deberían estar, no sé, en el piso 5, pero están en el piso 3. Entonces, hay cláusulas que uno puede cubrir indicando, mira, no te pago realmente hasta que se cumplan hitos. Entonces, eso es lo que también uno tiene que evaluar, porque al final tienes tú también que resguardar tu dinero. Pero igual está la posibilidad de que puedas realizar el pago, ¿no? Es una etapa de negociación. En el caso de las inmobiliarias ahora están muy flexibles, tal como le decía José, ¿no? Porque hay ya mecanismos de pagos que se han interiorizado debido a la coyuntura y que establecían, ¿no? Te pago una inicial ahora, no sé, el 20%, estoy dando un monto, la verdad, y un 80% contra la entrega, ¿no? Es decir, durante todo el periodo de la obra tienes, digamos, la libertad de poder ahorrar, o incluso de solicitar un crédito hipotecario, organizarte un poco mejor. Entonces, tú tienes que plantear incluso tus ideas. Mira, ¿sabes qué? Yo gano tanto, mi flujo es así, entonces yo quiero de repente unas cuotas pequeñas hasta que pueda, no sé, conseguir el crédito hipotecario. Entonces, uno tiene que partir su propia evaluación financiera, su propia evaluación, digamos, documentaria, y sobre todo ver cómo uno puede negociar este tipo de contratos, ¿no? O sea, usualmente para el tema de los departamentos de estreno,
no vas a un tema de negociación del contrato, sino sobre todo al momento de la entrega, ¿no? ¿Qué es lo que me van a entregar? ¿No? ¿Qué es eso? De ahí sigue, bueno, ya una vez que se ha firmado de repente el contrato, el documento de transferencia o la minuta conocida, entra para una etapa notarial o una gestión notarial, ¿no? Que la minuta se ingresa a la notaría, se pagan los derechos notariales, derechos registrales, y allí es donde validan o formalizan, ¿no? el contrato que le va a dar, digamos, fe pública, el notario da fe pública que ese acto, digamos, que se está suscribiendo tiene plena validez, ¿no? Entonces ahí, en el caso de departamentos de estreno, no se paga ningún tipo de impuesto, incluso no llegan a pagar ni la alcabala por esa primera venta, pero el paso para segundas ventas de departamentos o casa, oficina, sí tienen que pagar por parte del vendedor, tiene que pagar el impuesto a la renta, si es que obviamente lo vende a un mayor valor de lo que lo adquirió, paga el 5% como impuesto a la renta, y digamos aquí también el comprador pagaría el 3% del cabala con una deducción de 10 UITs. Entonces esto también es lo que tienen que considerar. Entonces dentro de su presupuesto tienen que estar considerados las tasas de registros públicos, tasas notariales y también los impuestos que le corresponden al comprador, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha realizado toda esta, digamos, formalización del contrato, el notario directamente lo lleva, digamos, a registros públicos, por así decirlo, para la inscripción de la transferencia de propiedad y ser incluso también la garantía hipotecaria. Digamos, aquí la transferencia es a favor del comprador y la garantía de repente sí sería a favor de un banco o incluso de la misma inmobiliaria, ¿no? Va a depender del acuerdo que uno llega. En el tema de la primera compra, como lo establezco en el triangulito, es validar financiamiento. Aquí efectivamente, es como le había mencionado, ustedes tienen que validar sus ingresos, ir a una institución bancaria o financiera con la cual ustedes tengan afinidad, no necesariamente con la que de repente le depositan su dinero, porque hay diversidad de tasas en el mercado. Entonces lo que tienen que buscar es la mejor tasa al plazo que a ustedes se les adecue, porque obviamente les va a garantizar un costo menor del crédito, ¿no? Entonces, incluso una vez que ya, en el caso de ser proyectos de estreno, si es que ya ha salido la independización, ustedes pueden solicitar la actualización de la tasa o en todo caso proceder digamos, a la compra de la cartera del crédito e irse con otro banco, ¿no? Aquí se enfatiza los procesos de recepción y de postventa porque por el momento de que ya la inmobiliaria le comunica que tiene que proceder a la entrega del departamento, ustedes tienen que ir y obviamente con toda ilusión van a ver que el departamento de repente es lindo o tienen algunos defectos, entonces tienen que, en el acta de observaciones, tienen que suscribir, bueno, anotar, mejor dicho, todos los defectos que ustedes consideren convenientes que le faltan al departamento. Ojo, no por más de que estén anotados, deben ser subsanados, sino que algunos no corresponden porque no procede de acuerdo a ley, o de repente porque ya ha sido validado por la municipalidad, o porque lo establece así el contrato, ¿no? Entonces, eso es aquí un proceso de postventa, incluso también tienen que ver las garantías de los productos que le otorgan. Usualmente son entre 6 meses a un año las garantías que otorga la misma inmobiliaria o incluso las empresas que les ha vendido la inmobiliaria. Y para el caso de las estructuras, es un periodo de 10 años, ¿no? A partir de la firma de la entrega de la expedición del certificado de conformidad de obra por parte de la municipalidad. Entonces, supongamos que tienen alguna fisura, alguna columna o ven que el edificio se está debilitando, la constructora tiene 10 años para poder repararlo, si no, en todo caso, proceder a la indemnización. Y el tema de las gestiones, aquí las gestiones usualmente tienen tanto por etapas, ¿no? Es la etapa municipal que tienen que registrar la propiedad a su nombre, entonces sea departamento, estacionamiento, casa, oficina, pasar también por el SAC para solicitar la constancia de inafectación del cabala, porque se trata de una primera venta. Es casi automático el trámite, pero le van a pedir una constancia
porque eso se lo van a pedir en registros públicos. Entonces, todos esos documentos los llevan a notario, el notario igual le eleva a, qué sé yo, una aclaratoria o la misma escritura pública, y lo lleva a registros públicos para allá para inscribir su propiedad. Digamos, a grandes rasgos es un proceso muy general de compra que les puede tomar, dependiendo de la evaluación de los documentos y también de la facilidad que tengan con, digamos, con su contraparte, ¿no? Que es en este caso el vendedor. La siguiente, por favor. Unas reflexiones finales es, obviamente, asesorarse con profesionales, no solamente con abogados, sino también con ingenieros, arquitectos, porque tienen que ver si es que tienen alguna carga técnica, o de repente si ustedes quieren demoler alguna pared, o sea, si tienen que sacar alguna licencia de habilitación, o solamente comunicarla a la municipalidad. Eso también es lo que tienen que evaluar. Es como decir, cuando ustedes quieren comprar un vehículo, okay, creo que llevas a tu mecánico para que le dé como que un chequeo previo, ¿no? Es algo similar. Aquí también tienen que ver, sobre todo, el motivo de la compra, ¿no? Si es una inversión, lo que sí recomiendo es que se establezca en el contrato, porque eso le va a garantizar de que si hay algún defecto, es decir, tú también puedes reclamar por alguna iniciación de tu inversión futura, ¿sabes? De la rentabilidad que tú puedes esperar. En cambio, si tú le compras por un tema de hogar o vivienda, esta rentabilidad ya no es esperada, porque tú estás comprándolo justamente para habitarlo, nada más. Entonces, como que pierdes esa chance digamos, a negociar a futuro o a pedirlo en un proceso judicial, ¿no? Que investiguen a su vendedor en el sentido de que si es que tiene alguna multa, alguna sanción, sea por parte del Poder Judicial o por parte del NECOPIN, o incluso por la misma municipalidad que pueda tener alguna sanción, no solamente administrativa, pecuniaria, sino también de repente alguna sanción administrativa por parte de alguna demolición que se tenga que hacer, ¿no? Esto usual no suele pasar, pero sí se recomienda hacer este tipo de evaluaciones, porque supongamos, tú tienes tus cimientos, qué sé yo, para un departamento, para un edificio de 5 pisos, pero, no sé, han construido 7 y te están vendiendo el piso 7. Entonces, legalmente no pueden construir ni el 6 ni el 7. Entonces, aquí la municipalidad puede dar la orden de que no cumple con la ley y tiene que proceder a la demolición de pisos 6 y 7. O sea, entras a un tema muy engorroso y obviamente de pérdida de dinero y pérdida de confianza de tu estrategia de compra, ¿no? No se dejen llevar por las tendencias de mercado, sino por sus necesidades. Es decir, ahorita hay muchas tendencias que muchos departamentos, muchas viviendas que están en venta, pero ustedes tienen que cubrir realmente sus necesidades, ¿no? Es decir, si lo compras para tu familia, si es un departamento soltero, o si es para un tema de inversión, o si lo quieres de repente lo compras para alquilarlo o ponerlo tipo Airbnb como hospedaje compartido. Entonces tienes que evaluar todos estos conceptos, ¿no? Obviamente tienen que considerar sus gastos de compra, hacer todo su presupuesto, porque no solamente es, oye, ok, compro el departamento y punto, ¿no? Pero tienen que pagar varios conceptos, como ya le había mencionado, ¿no? Registro público, notaría, asesores, los impuestos, entonces tienen que evaluar justamente esto, ¿no? Y finalmente, sí recomiendo registrar la titularidad, sea en todas las entidades de gobierno competentes, ¿verdad? Que aquí usualmente registros públicos, también en la municipalidad, porque tiene que figurar también la municipalidad, y para el caso como es de viviendas nuevas ante el SAC. Entonces, esto les va a garantizar sobre todo la ratificación de su derecho de propiedad, es decir, que ya no puede ser violado, y que a futuro también pueda servir como un mecanismo de financiamiento. Entonces, eso es lo que tienen que evaluar, y sobre todo es, cuando vayan a comprar de manera serena y objetiva para que no se mezclen con sus emociones, porque la mejor compra justamente es la que tú decides y llevas el control de tu decisión, y te va a dar la certeza de que la compra ha sido de las más exitosas, ¿no? Entonces, creo que ahí culminamos con la charla. Igual, si es que tienes algún comentario adicional, José, de repente para poder abordar. Sí, solamente dos cuestiones puntuales. A veces justamente hablabas del tema de los gastos que la persona que compra la propiedad
probablemente tenga que asumir. Muchas veces también se sorprenden por los gastos de mantenimiento, ¿no? Sí, sí, Y sí. hay mucha polémica al respecto. Sí, porque ahí va a depender básicamente de lo que diga el reglamento interno del edificio. Usualmente las inmobiliarias ponen no de acuerdo al metraje. Es muy común ver esto, ¿no? Entonces, en la práctica ya no se está dando, incluso hay un premio Nobel de Economía que indicó justamente la participación en todo un edificio que debería ser no a cuotas iguales, porque como dicen, ¿no? Las áreas comunes son de todos, no porque yo tengo mayor metraje voy a tener mayor uso de áreas comunes, ¿no? Porque de repente el que tiene un departamento más chiquitito, que sea de 35 metros, puede hacer uso de todas las instalaciones, piscinas, gimnasios, cines, de repente el que tiene de 180 nunca lo utiliza porque piensa que tiene todo su departamento. Entonces, por eso es que dicen de que es mejor darlo de manera equitativa, que todos los gastos sean distribuidos de manera iguales a todos los propietarios, pero como yo siempre digo, va a depender también de la junta de propietarios cómo pueda decidir ese tema, ¿no? Hay diversas formas de hacerlo, pero la más adecuada es la que los mismos propietarios se pongan de acuerdo, aunque es muy difícil, pero sí es la más recomendable, ¿no? Sí, justamente, y para cerrar nomás ya el tema, con unas recomendaciones finales que voy a dar justamente cuando se trata justamente del tema de valor de una inversión, ¿no? De una vivienda. Cuando una persona, vamos a suponer, compra la propiedad, y de pronto la alquila, solamente unos consejos puntuales antes de irnos. Uno, que se informe en las centrales de riesgo, como decía Christopher, para conocer el récord crediticio, ¿no? Porque si es complicado que cumpla con los pagos de las deudas reportadas, difícilmente pueda cumplir con el pago de una deuda, ¿no? Cuando una persona le quiere alquilar tu propiedad, tu inmueble, que de pronto recién te lo compras a otro. Esto pasó mucho con las personas mayores, justamente en la época de la pandemia, ¿no? Otro tema es si el arrendador de pronto vivió en otro sitio, anteriormente pedir referencias y contactarse con el anterior arrendador, ¿no? Es una opción. Es muy recomendable porque te evitas problemas, ¿no? Lo que también había comentado Christopher, antecedentes policiales, yo lo considero necesario. Otro tema es justamente con este tema generacional, de nuevas generaciones, en el caso de roommates. Estos roommates que de pronto alquilan un cuarto u otro cuarto, soliciten garantías de pago, porque como son jóvenes y recién están o practicando o insertándose en el mundo laboral, pasa que luego de pronto tu roommate se va y te deja colgado, pues, ¿no? Y tú te quedas con el compromiso de pago y tienes que pagar por ti y por el roommate que se fue. Entonces, sí recomendamos es que soliciten garantías cuando alquilen espacio, ¿no? De roommate. Referencia laboral también es muy bueno porque esto sí sirve de mucho y lo cuento como experiencia cuando viví en el extranjero, tuve que alquilar un espacio, un departamento y me pidieron justamente referencias laborales, ¿no? Afortunadamente, ahí justamente entendí la necesidad de la referencia laboral porque la referencia laboral que me dieron y cuando alquilé el departamento, la chica que me alquiló me dijo, la referencia laboral ha sido determinante para el tema de otorgarte el alquiler. Es algo que no se practica acá en el Perú, pero yo sí lo recomiendo mucho, ¿no? Se van a evitar problemas. La idea es que se eviten, se anticipen a cualquier situación. Una cláusula de desalojo notarial que actualmente ya está puesta en práctica, ¿no? Y una cláusula que yo también recomiendo es que una cláusula que permita visitar periódicamente el alquiler para verificar sus condiciones, ¿no? Si bien cuando hay un contrato de alquiler, se dice, ¿no?, que las mejoras, ¿no?, que se hacen quedan para la persona, para el arrendador, sería bueno una cláusula que permita visitar periódicamente el alquiler para verificar las condiciones. Si la persona que desea alquilarlo no va a tener ningún problema y le va a dar un buen uso, creo que estoy seguro que va a tener la mejor de las predicciones para aceptarla. Si de pronto no, ya la ve como algo complicado, creo que es para que se pongan a pensar en eso, ¿no? Estas 7 recomendaciones, más o menos es lo que hemos pensado con Christopher, que creo que les puede dar para el caso de la persona que compra una vivienda y desea alquilarla, ¿no? Como bien dice Christopher, una inversión. Bueno, esto es todo de parte de nosotros. Muchas gracias. En nombre de Christopher, en nombre mío, agradecimiento a la Municipalidad de Lince y esperamos vernos pronto en una nueva charla. Por favor, cualquier consulta o duda, felices de contestarla ahí en nuestra página empatialegal.com.pe, en nuestro Facebook o también en nuestro Instagram. De mi parte, esto es todo.
Christopher. No, gracias José, y obviamente cualquier duda nos pueden escribir igual a informes@embastidalegal.com.pe, que podamos a poder resolver sus dudas y consultas. Justamente es la plataforma que brinda la Municipalidad de Lince para informar a sus vecinos de una compra responsable, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.